Saludamos a Alejandro Pegoraro, nuestro amigo de Politicón Chaco, que siempre aportan datos que son muy interesantes para entender la economía y lo que tiene que ver con el desarrollo del interior de nuestro país. ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches, bienvenido. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien. Contanos un poquito la lectura que ustedes hacen de estos números y a razón de qué se están generando. Bueno, primero, en primer lugar, el sostenimiento de la caída de este indicador marca obviamente que hay un impacto directo de la combinación de suba de precios muy importante que ha tenido el combustible en el último tiempo, más allá de que se moderó en los últimos meses, con la pérdida de capacidad de compra que tienen los ingresos de los hogares, que naturalmente, bueno, redunda en un menor volumen comercializado ya hace un tiempo muy importante. Y de hecho, cuando vemos incluso en la comparación por tipo de combustible y por segmento, bueno, vamos notando que hay periodos del año que tienen ciertas particularidades y que de alguna manera responden justamente a un proceso recesivo durante el año 2024 y todavía no alcanzan una recuperación pese a que hay algunos sectores de la economía que están recuperando en este último tiempo, pero no todavía nos llega a eso, digamos, a la cuestión del consumo de combustible. Está bueno hacer una aclaración que tiene que ver con las comparaciones interanuales. ¿Por qué? Porque el gobierno mismo incluso había como alentado el hecho de que a principios de este año íbamos a empezar a ver recuperaciones en la comparación interanual, básicamente por el hecho de que en diciembre, enero, febrero y marzo del año pasado, la economía había caído a niveles tan bruscos que naturalmente la base comparativa quedaba muy baja, ¿no? Entonces, cuando empezaba a recuperarse la economía paulatinamente a lo largo del año, iba a tener volúmenes en los diferentes indicadores más altos que en esos primeros meses del 2024, donde había caído todo. Bueno, no ocurre todavía eso en las ventas de combustible. La caída que había tenido entre enero y marzo del 2024 fue muy fuerte en aquel momento y ahora se reduce la caída porcentualmente hablando, pero sigue con volúmenes inferiores de comercialización. Por lo tanto, estamos en un proceso relativamente todavía estancado, tendiente a la baja, mejor dicho, y no hay una recuperación que uno pueda ver de alguna manera en el mediano plazo. Lo único que sí mejora es cuando uno ve hacia adentro del consumo lo que es el segmento premium, es decir, las naftas premium, el gasoil premium, que habían caído muy brusco el año pasado, con caídas muy por encima de los niveles generales, y ahora están recuperando ese volumen. Pero la nafta super, por ejemplo, y el gasoil común todavía sigue teniendo caídas muy importantes que arrastran el resultado global hacia la baja. Así que tenemos un panorama todavía bastante preocupante en ese sentido y no vemos que para el mediano plazo por lo menos empiece a haber un nivel de consumo que sea significativamente mayor como para levantar las ventas, ¿no? Alejandro, con respecto a el gasoil, que es el combustible para la producción y también para el transporte, claramente, también tiene esta reducción, tiene esta baja, porque es significativo, si sería así. Sí, el gasoil de hecho está cayendo a niveles más fuertes que la nafta. Para tener una idea, por ejemplo, en enero el gasoil había caído 8,9% interanual y la nafta había crecido levemente 1%. En febrero el gasoil cayó 7,7% interanual, mientras que la nafta cayó 1%. Entonces, así se replica también esto, y esta misma relación, digamos, de caída se replica en la gran mayoría de los meses del 2024. Por lo tanto, vemos que uno de los grandes, o mejor dicho, el mayor sector o segmento de impacto justamente por caída de ventas es el gasoil. La nafta está intentando recuperarse a una velocidad un poquito mayor que el gasoil, que sigue en un terreno altamente negativo. Y bueno, y esto obviamente que si lo combinamos con la actividad económica, vemos, bueno, de alguna manera sacamos conclusiones o entendemos las relaciones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque pensemos que el agro, si bien tuvo un crecimiento en la actividad del año Claro. pasado, todavía tiene volúmenes quizás son menores a años previos al 2024, eso genera también caída, pero la industria, la producción, más allá de lo que es el agro, ha tenido un 2024 muy negativo, todavía está en proceso de intentar sacar la cabeza del agua,
y quizás, bueno, una paulatina recuperación también se manifieste luego en los niveles de venta del gasoil, pero todavía está bastante retrasado respecto a lo que era mediados del 2023 o principios de ese año. Alejandro, te agradecemos tanto esta información y los datos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, le decimos a la gente que además ingrese en la página de Politicón Chaco. Ahí están todos los informes que siempre tienen que ver además con este impacto que tiene la economía en el interior de nuestro país. Gracias de nuevo, Alejandro. Hasta luego. No, por favor.